The Queen of Christmas reigns again. Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You tops the Billboard Hot 100 chart for the 5th consecutive holiday season. The 1994 tune continues to show legs thanks to the popularity of streaming and has now notched 13 total weeks in the #1 position. Desde que fue inaugurada hace casi un mes, la Biblioteca Nacional de El Salvador, BINAES, ha recibido a más de 100,000 visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Se ha convertido en un atractivo de la capital. Es una atracción, al menos para los salvadoreños y uno que otro extranjero también viene por aquí a ver y a querer conocer. Nosotros venimos desde el oriente del país. Saben que aún no pueden quedarse a leer, pero a algunos no les importa hacer la fila para entrar. La biblioteca, construida gracias al apoyo de China, tiene capacidad para más de 360,000 libros. El editor literario Eric Lemus espera que no solo contenga libros nuevos, sino también la colección bibliográfica histórica que albergaba el antiguo local. Es un tesoro que aumenta su valor en la medida pase el tiempo y ese libro esté en perfectas condiciones. No hay que perder de vista que la biblioteca alberga el alma de la sociedad salvadoreña, porque el fondo bibliográfico describe a una sociedad. Las autoridades del Ministerio de Cultura han pedido paciencia a la población hasta que puedan ofrecer un funcionamiento normal en la biblioteca, ya que por el gran flujo de visitantes por día, se siguen haciendo solo visitas guiadas. En una película emotiva y visualmente impactante, toma nueva vida la historia real de supervivencia del equipo de rugby uruguayo cuyo avión se estrelló en los Andes en 1972. Es una adaptación del libro La Sociedad de la Nieve, basado en testimonios de los sobrevivientes del fatal accidente que cautivaron al director Juan Antonio Bayona. Y para mí era el reto, trasladar toda esa humanidad. O sea, una historia que era conocida por el canibalismo, en verdad era una historia extraordinaria de entrega absoluta, de amor al prójimo. Le tomó a Bayona 10 años poder realizar el filme en español con un elenco uruguayo y argentino que resalta los desafíos vividos durante 72 días en los Andes en condiciones extremas y sin comida. Al final, solo 16 de los 45 pasajeros sobrevivieron, entre ellos Roberto Canessa. ¿Qué estaba pasando en tu mente mientras lo estabas viviendo? ¿Siempre creíste que ibas a sobrevivir? Teníamos dos lemas, que eran tal vez mañana y mientras hay vida y esperanza. Mirá vos qué lemas tan básicos, ¿no? tan subvalorados en este momento. Porque si bien yo estaba ahí rodeado de muertos y me podía morir en cualquier momento, afuera el mundo seguía. Canessa, junto a Nando Parrado, logró llegar a Chile en busca de ayuda. Su esfuerzo condujo al rescate de sus compañeros. Mientras estuve en la cordillera sentía que tenía un elefante de 400 kilos arriba de mis hombros. Y cuando salí me sentí totalmente liberado. Me lo había ganado por mí mismo, había salido caminando, estaba agradecido a Dios y mi responsabilidad era visitar la familia de los que no habían vuelto para contar lo que había pasado. Canessa regresó a casa, forjó una carrera como cardiólogo pediátrico y formó una familia. Para él y Bayona, la Sociedad de la Nieve es un homenaje a quienes perdieron la vida en la tragedia. Y ahora cuando veo la película me da la sensación de que de alguna forma yo le he permitido que, igual que los muertos le dieron la posibilidad a los supervivientes de vivir, ahora son los supervivientes los que le han dado la posibilidad a los muertos de volver a vivir en la pantalla. El grupo mexicano RBD estrenará el especial Por Siempre RBD este 25 de diciembre. La plataforma de streaming ViX compartió en su canal oficial de YouTube la noticia. Los seguidores de RBD tendrán como regalo de Navidad una producción que retrata el reciente regreso a los escenarios del grupo que permaneció alejado de su público por más de 15 años. En el adelanto publicado se pueden ver diversas escenas de todo lo que han vivido Anaí, Dulce María, Maite, Christopher y Cristian en su actual gira Soy Rebelde Tour, que inició en agosto pasado y los ha llevado a recorrer diversas ciudades de Estados Unidos, Colombia, Brasil y México. La gira está próxima a concluir este jueves con un concierto especial en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, que según su página oficial tiene capacidad para más de 83,000 personas. Una coalición naval de 10 países liderada por Estados Unidos se encargará de defender a los buques de carga que transitan por el Mar Rojo, un corredor clave por donde se mueve el 15% del comercio mundial que cruza el Canal del Suez. Desde la escalada de la guerra entre Israel y Hamás, los rebeldes hutíes de Yemen, que son apoyados por Irán, vienen atacando con drones y misiles a las navieras comerciales que transitan hacia Israel. We've launched
Hemos lanzado la Operación Guardián de la Prosperidad. Esa operación reúne a más de una docena de países de todo el mundo para realizar patrullajes conjuntos en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. La Operación Guardián de la Prosperidad, que también incluye a Francia y Reino Unido, se lanzó horas después de que las grandes navieras como Maersk anunciaran el desvío de sus buques. La ruta habitual para conectar a Asia con Europa es a través del Mar Rojo, cruzando por el Canal del Suez. Pero las navieras están desviando sus buques hacia el Cabo de Buena Esperanza, dándole toda la vuelta a África para evitar los ataques de los hutíes. Esto debe parar. Han visto que hemos decidido reforzar nuestra cooperación para luchar contra la amenaza terrorista en esta zona del Mar Rojo. Los gobiernos monitorean de cerca la situación del Mar Rojo por el impacto que se podría ver en los precios del petróleo y al final en el bolsillo de los consumidores si ocurre una disrupción prolongada del comercio marítimo por el Mar Rojo. Desde Washington, Jaime Moreno, de La Voz de América para Tele Aruba. Tiroteo na universidade na Praga. Autoridade ha informado que tem mais de 3 pessoas que a falecer e mais de 20 heridos. Também ha comentado que o causante de tiroteo agora elimina. O primeiro-ministro de Praga ha comentado que ha cancelado outro compromisso por motivo de tragédia. Para a notícia, Fabiola Hernández.